Buenos días, niños y niñas de física. Seguimos repasando. He pensado que el tema de cuántica voy a ir a mi aire, ¿vale? Porque os lo di bastante más extenso y voy a centrarme en lo básico. Bueno, primero surge un problema sobre el año 1900. Bueno, ya os comenté que surge un problema en el mundo de las altas velocidades. La mecánica, la física clásica no podía explicar el mundo de las altas velocidades y aparece la física relativista. Pero ocurre lo mismo con el mundo microscópico, ¿verdad? El mundo minúsculo, es decir, el mundo en el interior del átomo. Y surge la física cuántica. Hasta entonces, fijaros que la luz se le consideraba naturaleza ondulatoria, se consideraba una onda. Considerando que la luz era una onda, no se podían explicar una serie de fenómenos. Y entonces aparece la naturaleza corpuscular de la radiación. Es decir, la luz está constituida por un conjunto de partículas a las cuales llamamos fotones o cuantos. Fotones, ¿verdad? Habitualmente. Pues al igual que la materia está constituida, para que entendáis esto, al igual que la materia está constituida de un conjunto de átomos, ¿verdad? La luz, la radiación, está constituida de un conjunto de fotones. El hierro está constituida de átomos de hierro. La plata está constituida de átomos de plata. ¿A que sí? Cualquier cosa que os imagináis, ¿verdad? Está constituido de átomos de cierta clase de elementos. Todos los átomos no son iguales, ¿a que no? Todos los átomos no están formados por los mismos conjuntos de protones, de electrones, todos los átomos no tienen la misma masa. Un átomo de hierro, un momento, perdón. Un átomo de calcio, ¿verdad? Pues no es, un átomo, el calcio está constituido de átomos de calcio, el hierro de átomos de hierro, y el hierro, los átomos de hierro, los átomos de calcio no tienen nada que ver, ni los de cobre, ¿verdad? Cada uno tiene su masa, cada uno tiene sus características. Pues, ¿qué le pasa a los fotones? A los fotones le pasa exactamente igual, es decir, todos los fotones no son idénticos y cada uno tiene, pues, su frecuencia, su longitud de onda y por tanto su energía. Acordaros que la energía de un fotón se calculaba y la frecuencia, ¿verdad? Así calculábamos la energía de un determinado fotón. Un fotón es una partícula, acordaros, que transporta energía pero que no tiene masa. Acordaros que la constante de Planck tenía este valor, ¿verdad? Y bueno, esa expresión me permite calcular la energía de un fotón. Por tanto, la luz, ¿qué entendemos por luz? O por radiación, ondas, radio, televisión, infrarrojo, microondas, rayos X, rayos gamma. Cuando hablamos de luz y radiación nos referimos a todo eso. Y cada tipo de radiación está constituida por un tipo de fotones, ¿verdad? Y la energía de un fotón viene dada por esa expresión. Y cuando emitimos muchos fotones, por ejemplo, acordaros de, por ejemplo, una lámpara de luz roja, ¿vale? Me vengo por aquí arriba. Bueno, pues emite fotones de luz roja, que sí, una lámpara de luz roja emitirá fotones de luz roja. ¿Cuánto? No sé, mucho. N fotones. ¿A que sí? Y cada fotón tendrá una energía que yo calcularé de este modo. H por la frecuencia o H C partido de lambda, que te tendré que dar la frecuencia del fotón rojo, la longitud de onda del fotón rojo, ¿a que sí? ¿Y cuánta energía en total emite? Pues si cada uno de ellos tiene ese valor, el total, ¿verdad?, será N por
HF o por HC partido lambda, ¿sí o no? Esa será la energía total que emita la lámpara. Acordaros que del concepto de potencia. Os pueden dar la potencia de la lámpara, ¿verdad? Y la energía total, bueno, pues se calcularía potencia por el tiempo que está funcionando. Es decir, cuanto más tiempo esté funcionando la lámpara, ¿verdad? Más energía habrá emitido. ¿Estamos de acuerdo? Esa será la energía total. Estamos emitida por la lámpara, la energía total, que se puede calcular bien así o se puede calcular bien así, es decir, ambas energías serán idénticas, serán iguales. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Bueno, pues considerando que la luz está constituida por un conjunto de partículas que llamamos fotones, se podían explicar una serie de fenómenos, como por ejemplo el efecto fotoeléctrico. ¿Recordáis? El efecto fotoeléctrico consistía, en que cuando sobre una lámina, ¿verdad?, metálica, la cual estaba formada por electrones, ¿verdad?, hacíamos incidir una radiación incidente, ¿verdad?, es decir, un fotón incidente, ¿verdad?, hacíamos incidir una radiación, parte de esa energía se utilizaba en arrancar al electrón y si sobraba, ¿verdad?, si había energía extra, aparecía el movimiento del electrón como energía cinética. Es decir, aparecía el electrón como energía cinética. Si eso se hace dentro de un circuito, pues lo que se consigue es una corriente eléctrica. Por tanto, fijaros que la energía incidente se usaba primero en un trabajo que llamamos de extracción o energía umbral. Se utilizaba esa energía incidente en extraer al electrón y si sobraba energía, pues el electrón, ¿verdad?, se arrancaba y aparecía una energía cinética que llamábamos energía cinética máxima. Yo puse un ejemplo muy facilito. Ahora veremos cómo se calculaba cada energía, pero yo puse un ejemplo muy facilito. Pues si yo lanzo un fotón, imaginaros que a mí me cuesta arrancar el electrón, me estoy inventando los datos, 25 julios. Me cuesta arrancar 25. Y yo hago incidir 150 julios. Bueno, perdón. Sí, 150 julios. Pues fijaros, 150, gasto 25. ¿Cuánta energía cinética del electrón me sobra? Evidentemente vosotros lo veis claramente con estos números. Es que ni hace falta esto. La verdad, ¿cuánto sacaría? 125 julios. ¿A que sí? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Los electrones saldrían con 125 julios. Pero imaginaros que yo lanzo un fotón con con 10 julios. ¿Qué pasaría? Absolutamente nada. Es decir, yo siempre tengo que utilizar un fotón incidente mayor que la energía umbral. Es decir, la energía del fotón incidente ha de ser mayor que el trabajo de extracción o energía umbral para que se produzca el efecto fotoeléctrico. Si no utilizo un fotón de más energía que el trabajo de extracción o energía umbral, no se producirá efecto fotoeléctrico, ¿vale? Es decir, esta condición es indispensable para que se produzca el efecto fotoeléctrico. Oye, ¿y si utilizo un fotón de 25 julios? Pues arrancará el electrón, pero no le queda nada como energía cinética, es decir, el electrón no saldrá. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, la energía incidente debe ser mayor que el trabajo de extracción o energía umbral. Trabajo de extracción o energía umbral es lo mismo, ¿vale? En valenciano acordaros que era llindar, ¿vale? Venga, vamos a por la fórmula, a por la ecuación real del efecto fotoeléctrico. Entonces, la energía incidente se gasta o se usa en extraer o energía sub cero, que era la umbral, más energía cinética
máxima. ¿Por qué se llama máxima? Porque como máximo sale con ese valor. ¿Cómo se calcula esa energía incidente? Pues la energía incidente se calcula como HF o como HC partido lambda. Frecuencia incidente, longitud de onda incidente. ¿Cómo se calcula esta? Como H. Igual, ¿eh? Se calcula como H por la frecuencia incidente o H por la HC partido lambda incidente. Perdón, umbral, donde F sub 0 es la frecuencia umbral. Frecuencia siempre mínima, ¿eh? O hablarán, y longitud de onda umbral, siempre máxima. Fijaros que son contrarias porque son inversamente proporcionales. Esta es la mínima frecuencia a partir de la cual se produce el efecto. Y esta es la longitud de onda máxima, ¿vale? Máxima y mínima significa, es decir, fijaros, son inversamente proporcionales, por tanto, a veces os meten la palabra mínima y la palabra máxima ya os descontrola. Bueno, cuando diga la frecuencia mínima se refiere a la umbral y longitud de onda máxima se refiere a la umbral, ¿vale? Y la energía cinética máxima, sabéis que se calcula. ¿A que sí? ¿Vale? Bueno, aquí ya sabéis que os pueden preguntar, bueno, pues no sé, desde la incidente o preguntarlo la umbral o preguntarlo la energía cinética, depende, ¿vale? Vale. Bueno, el electrón, si adquiere energía cinética, también se puede detener, también se puede frenar, ¿verdad? Le llamábamos potencial. Bueno, ¿cómo se frena el electrón? Aplicando una diferencia de potencial, es decir, el electrón viene por aquí con una determinada velocidad, ¿verdad? Lo pongo así, perdón. Con una determinada velocidad. ¿Y cómo se frena? Pues, vamos, yo creo que esto se frena seguro, aplicando una diferencia de potencial, ¿vale? Acordaros que para calcularlo, ese potencial de frenado, utilizábamos energía potencial igual a 1/2 de m por v al cuadrado, es decir, a la energía cinética. Y así calculábamos el potencial de frenado del electrón o potencial de corte en voltios, ¿eh? ¿Sí? Es decir, primero hacemos incidir una radiación incidente sobre un metal, arrancamos parte de esa energía, la utilizamos en arrancar, parte en poner en marcha el electrón y una vez puesto en marcha pues lo frenamos, ¿verdad? Lo tenemos que frenar aplicando una diferencia de potencial en voltios. Esa diferencia de potencial, donde Q era la carga del electrón, M la masa del electrón y V la velocidad del electrón. Esto se refiere en este caso al electrón. ¿Estamos de acuerdo? Al electrón. Gráficas de la energía cinética. Del efecto fotoeléctrico. Bueno, a veces en algunos de los problemas aparecían representaciones gráficas. ¿Cómo eran las representaciones gráficas? Pues eran de este tipo. ¿Vale? Donde aparecía la energía cinética en función de la frecuencia, ¿vale? Bueno, pues fijaros, bueno, puedo hacer la demostración. En su día, en clase, expliqué la ecuación de la recta y la relacioné con la ecuación del efecto fotoeléctrico. Pero vamos a ser, yo creo que prácticos, ¿no? Yo creo que sí. Fijaros que esta es la energía cinética siempre en julios, esta es la frecuencia en hercios y acordaros simplemente que el punto de corte era la frecuencia umbral, ¿vale?
Si os dan esta parte de la gráfica, acordaros que eso era la frecuencia umbral, pero bueno, que si pudierais prolongar la gráfica y conseguir la ordenada en el origen, ese punto coincidía con el producto este, en negativo. H por la frecuencia umbral. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si repasáis el tema, pues veréis el desarrollo matemático de todo esto, ¿vale? Bueno, pues igual que la energía cinética, a lo mejor, ¿verdad? Podría ocurrir que nos dieran aquí el potencial en voltios y que también nos lo representarán frente a la frecuencia en hercios, ¿vale? Al igual nos van a dar también esto, y esto también coincide con la frecuencia, es decir, el punto de corte siempre coincidirá con el valor de la frecuencia umbral. ¿Estamos de acuerdo? La ordenada en el origen, fijaros que es diferente, y la ordenada en el origen en este caso, no os quiero liar, pero sí que por la frecuencia umbral. No sé si merece la pena que os desarrolle, pero bueno, si despejamos de aquí, ¿verdad? Lo podéis ir viendo. No sé si merece la pena o más vale que os aprendáis esto. Lo habitual creo que viene a ser esto, pero también podría ocurrir. Y lo habitual no es la ordenada en el origen, lo habitual es que de la gráfica podáis sacar la frecuencia umbral, y de la frecuencia umbral podéis sacar la energía umbral. ¿De acuerdo? Eso es lo habitual en los problemas. Entonces yo creo que vamos a ir a lo básico, y quien sea capaz, por supuesto, que se lo mire y que vea el desarrollo. Y si no, pues lo básico. Otra cosa importante es que aquí la frecuencia a veces aparece multiplicada por un exponente, por 10 a la 14, ¿verdad? Eso significa que el valor este, si es 3, sería 3 por 10 a la 14. Si aquí aparece eso, ¿a que sí? Si ahí hay un 2, ¿eso cuánto valdría la frecuencia umbral? 2 por 10 a la 14. Si no, desde luego los resultados serán un desastre. Vale, yo creo que de efecto fotoeléctrico está todo. Y sabéis que los problemas de efecto fotoeléctrico pues son, vamos, importantes, no, importantísimos, ¿vale? Pero vamos, importantísimos. Siguiente punto importante. Pues el siguiente punto importante es la hipótesis de de Broglie. Fijaros, bueno, al igual, yo os sitúo un poco, solamente muy resumido. Al igual que la materia, perdón, al igual que la radiación, que la luz, se le acepta una naturaleza dual, a veces se comporta como onda y a veces como partícula, ¿no? Naturaleza dual de la radiación. A veces a veces se puede comportar como una onda, normalmente su propagación, y en la interacción con la materia se comporta como partículas, como un conjunto de partículas llamadas fotones. ¿Por qué la materia no podría ocurrir igual? ¿Por qué no tendría naturaleza dual? Y si fuera cierto su naturaleza dual, es decir, materia, por ejemplo, partículas como los electrones, los protones, una pelota, cualquier cosa, una bala, ¿por qué no se puede comportar como... Son materia, son materia, ¿verdad? Son materia física. ¿Por qué no pueden comportarse como una onda? Y si se comportaran como una onda, ¿cuál sería su longitud de onda? Pues la longitud, esto fue demostrado, existe demostración experimental de que las partículas se pueden comportar como ondas, ¿verdad? Y su longitud de onda se calcula así, bueno, así, o ya os demostré decir, o así, donde h es la constante de Planck, m la masa de la partícula, ¿verdad? Si es un electrón, de un electrón, y v la velocidad, si es un protón, protón, si es la pelota, si es la bala, y la velocidad es la velocidad de la partícula.
¿verdad? O la energía cinética de la partícula. Pues, bueno, pues sí, es cierto, es decir, la materia se puede comportar como una onda. Entonces, ¿por qué no percibimos nosotros la naturaleza ondulatoria de una pelota o de cualquier objeto? Es decir, porque fijaros, la constante de Planck es pequeñísima. Y cuando yo divido la constante de Planck por una masa grande, nosotros la longitud de onda va a ser, vamos, despreciable. Nosotros no vamos a apreciar nunca la longitud de onda de objetos materiales habituales en nuestra vida. Pero sin embargo, cuando las masas son muy pequeñitas, como por ejemplo el electrón, ¿verdad? Pues sí que podemos apreciar la longitud de onda de un electrón. Es decir, sí que podemos apreciar que un electrón se comporta, que un electrón, que es materia, ¿verdad? A veces se puede comportar como materia, ¿verdad? Se puede comportar como una onda, es decir, materia y onda. Por tanto, también le asignamos una naturaleza dual. Bueno, demostración, pues vosotros sabéis que las ondas sufren un fenómeno que es el fenómeno de la difracción, ¿verdad? ¿Qué era la difracción? Es decir, las ondas sufren el fenómeno de la difracción. Una onda llega a un obstáculo, ¿os acordáis o no? Y de la interferencia, ¿os acordáis? La onda llega a un obstáculo, como sufre la difracción y la interferencia, y ¿os acordáis de las bandas de interferencias constructivas y destructivas? Bueno, pues los electrones, ¿verdad? También sufren este fenómeno. Si los electrones sufren este fenómeno, por tanto, se comportan también como las ondas. Repasaros todo esto, ¿verdad? El fenómeno de la difracción de electrones y del comportamiento ondulatorio de los electrones. Y una prueba es el microscopio electrónico. Repasaros todo esto. Donde la longitud de onda que conseguíamos, ¿verdad? En un microscopio electrónico, lo que hacemos es acelerar electrones. ¿Cómo los aceleramos? Así. ¿Veis? Yo aplico una diferencia de potencial, acelero un electrón y que consigo que alcance una determinada velocidad, ¿cierto? Y puesto que tiene naturaleza ondulatoria, la longitud de onda del electrón se calcularía así. Y esa lambda, ¿verdad?, se da el poder de resolución del microscopio. ¿Vale? ¿Algún problema de esto hay de aceleración de una partícula, ¿verdad? De calcular primero acelerarla, la aceleramos, conseguimos que tenga una determinada velocidad y después calculamos su longitud de onda. Nos pide la longitud de onda de esa partícula acelerada. Eso es uno de los problemas bastante típicos de aplicación de hipótesis de De Broglie. Simplemente que te den la velocidad y calcular la lambda, o bien que te aceleren una partícula cargada, calculáis la velocidad y a partir de aquí pues calculáis la longitud de onda. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, algún otro tipo de problema de De Broglie es que te dan un electrón y te dan, por ejemplo, un protón y te pide que relaciones la longitud de onda del electrón con la longitud de onda del protón. Pues bueno, masa del protón por la velocidad, masa del electrón por la velocidad. Normalmente te los dan a la misma velocidad, ¿verdad?, para que los relaciones. Pues ¿cómo los podéis relacionar las longitudes de onda? Pues bueno, ya yo dividiría una entre la otra, una ecuación entre la otra. Vosotros a lo mejor despejáis la h de ahí, la h de ahí igualáis. Cuando te piden una relación, lo que te piden es ¿cuánto vale eso? ¿Qué relación existe entre la longitud de onda de un protón y de un electrón? O al contrario, de un electrón y de un protón. Pues lo que tenéis que hacer es, ¿cómo llegáis a eso? Pues yo dividiría directamente, ¿verdad? Yo dividiría, pero vosotros a lo mejor lo hacéis de otra manera y no pasa nada. Y como tiene la misma velocidad, ¿y qué me quedaría? Que la longitud de onda del electrón partido por la del protón será la masa del protón dividida por la masa del electrón. Seguro que te dan la relación, seguro que te dan esas masas o te dan la relación entre esas masas. ¿Vale? Eso es referente a De Broglie.
hipótesis de De Broglie. Por tanto, cuando en el examen veáis una partícula que se mueve, una partícula material, que se mueve a una determinada velocidad y te pidan la longitud de onda, por favor, por favor, por favor, ¿vale? No empecéis HC partido lambda, no, esa no es la vía de la partícula material, ¿vale? Es decir, la vía de una partícula material es de Broglie, HMV, esa es la vía. ¿Estamos de acuerdo? Porque no sé por qué tenéis... Otra cosa es que te hablen de una radiación, ¿vale? Si te hablan de una radiación de luz, entonces sí que os vaya... Porque la radiación está constituida por fotones y la energía de un fotón era esa. Hay un problema típico que dice, se necesita para disociar la molécula de tal, se necesita una luz de longitud de onda tal, ¿verdad? Te dan el dato. ¿Qué energía tiene esa radiación? Bueno, pues entonces sí, cuando nos hable de radiación, de luz, entonces sí que utilizamos, pero cuando nos hable de partícula material, ¿verdad? Y longitud de onda de la partícula material, bueno, pues nos vamos a la hipótesis de De Broglie, ¿vale? Yo creo que estáis preparados para diferenciar que es una partícula material como un electrón, que es materia como un protón, ¿verdad? Si es materia no nos podemos ir a esto. ¿Está claro o no? Si es materia. Nos podemos ir a esto cuando hablemos de una radiación, de una luz, ¿vale? Bueno, y referente a ya lo último era el principio de indeterminación de Heisenberg, bueno, pues eso puede aparecer algo de forma teórica, ¿vale? Bueno, lo repasáis y yo creo que el tema de cuántica, pues más o menos está zanjado. Bueno, por supuesto, tenéis mucho por hacer, es decir, poneros y empezar a hacer problemas. Yo esto es para una idea de cómo poder, y de las ecuaciones que había, porque es que no hay más ecuaciones en este tema, es que no hay más, ¿vale? No hay más. Ahora tocaría pues poneros a resolver los problemas de las PAUs de los años anteriores, empezar por el 19 y pim, pam, todo lo referente a cuántica, ¿vale? Bueno, adiós.